Hola, yo soy Mr. Ed. A comienzos de la década del 60 se estrenaba una serie que en un principio nadie apostaba mucho por ella. Uno de los protagonistas principales era un caballo parlante que conversaba en secreto con su dueño. Las principales productoras de Estados Unidos consideraban que una historia con un caballo como protagonista no daría mucha tela para cortar, más allá del esfuerzo y las dificultades naturales de dirigir un animal. Al final, la serie terminó siendo un éxito y se extendió a lo largo de 6 temporadas y 143 capítulos desde 1961 a 1966. Pero ¿cómo se originó la serie? Durante la Segunda Guerra Mundial, siendo capitán del ejército de Estados Unidos, al escritor David Stern se le ocurrió la idea de crear una historia sobre una mula parlante llamada Francis, que le hablaba y le daba consejos a un joven y torpe oficial del ejército. En 1946, la idea se convirtió en novela escrita y 4 años después se estrenó la primera de 7 películas con el animal como principal protagonista. Mi mula Francis, Francis en West Point, Francis en la Marina y Francis en la Casa Encantada son algunas de estas 7 películas. El actor y bailarín Donald O'Connor, quien también trabajó junto a Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, interpretaba al torpe oficial. El director Arthur Lubin dirigió 6 de las 7 películas. La última de la saga se estrenó en 1956. A fines de esa década, Lubin tenía la idea de llevar el personaje de la mula Francis a la televisión, pero por una cuestión de derechos no pudo concretar el proyecto. Fue entonces que su asistente Sonia Chernus le dijo que había otro personaje literario con las mismas capacidades que la mula Francis. En este caso, era un caballo que hablaba con su alcohólico dueño y se llamaba Mr. Ed. El autor, Walter Brooks, era un referente de la literatura infantil, quien era más famoso por la serie de 26 libros de Freddy el Cerdito, publicados entre los años 1927 y 1958. Libro en mano, Lubin, que además de la mula Francis, también había dirigido películas como Viernes Negro de 1940, El fantasma de la ópera de 1943 y varias de la saga de Abbott y Costello, se abocó a la labor de materializar el proyecto de una serie para televisión con el caballo parlante como protagonista. Las productoras más importantes desecharon la idea. Filmways, una modesta productora que realizaba proyectos para la CBS, aceptó el desafío. El actor elegido para acompañar a Mr. Ed fue Alan Young, que venía de trabajar junto a Rod Taylor en La máquina del tiempo de 1960. La historia comienza cuando un matrimonio interpretado por Alan Young y Connie Hines compran una casa de campo donde los anteriores habitantes dejan abandonado en el establo un caballo. Mr. Ed, tal el nombre del caballo, solo hablaba con Wilbur Post, el personaje de Alan Young, quien se convertía en su dueño. Será porque cuando yo era pequeño quería un pony. Pero ya pasó tanto tiempo desde que era pequeño. Ya pasó tanto tiempo desde que yo era un pony. ¿Y quién dijo eso? La voz de Mr. Ed en el idioma original era del actor Alan Rocky Lane, una estrella del cine clase B del género western. Al principio pidió que su nombre no figure en los créditos, pero al darse cuenta del éxito pidió insistentemente ser incluido, algo que nunca logró. Por eso, durante mucho tiempo no se supo quién le ponía la voz al caballo. Mr. Ed era un palomino de la raza Saddlebred americano llamado Bamboo Harvester. El éxito de la serie no se basaba tanto en el hecho que un caballo hablara, sino en las situaciones absurdas que se originaban por ello y en los diálogos y el sarcasmo de Mr. Ed. Una pregunta que surgió desde el principio fue cómo hacían los realizadores para que el caballo moviera su boca. En una época en la que no existían los efectos especiales, las teorías que surgieron fueron de las más variadas.
La más arriesgada decía que al animal le daban pequeños shocks de electricidad, lo que provocaba un movimiento involuntario en su boca. Los que apoyaban esta hipótesis aseguraban que al mover la boca también le temblaba el cuerpo. Otra versión era que un asistente le pasaba pasta de maní en las encías para que la comiera en el momento adecuado. Una tercera hipótesis era que su dueño le ataba un hilo de nylon en su boca y tiraba en el momento justo. Con los años, el actor Alan Young dijo que al principio era cierto lo del hilo, pero que Mr. Ed era tan inteligente que aprendió a mover su boca cuando su entrenador le tocaba una de sus patas. Otro mito de la época tenía que ver con lo paranormal e involucraba a la canción introductoria del programa. Un pastor de Ohio afirmaba que pasando el disco al revés se podían escuchar claramente dos frases: «Canta esta canción por Satán» y «Satán es el cantante». Muchos seguidores del pastor llegaron a hacer quemas públicas de discos, algo similar a lo que ocurrió en los 90 con la canción de Yuya «Todo el mundo está feliz». Luego de finalizada la serie y durante muchos años no se supo más nada de Bamboo Harvester, hasta 1979. Mr. Ed había muerto en Oklahoma. La noticia no era del todo cierta, puesto que quien había muerto era el doble de Bamboo Harvester, un caballo que se usó para sesiones de fotos y notas periodísticas. Igualmente, la tristeza se hizo presente en los fans de la serie porque este animal pasó a la historia en cientos de imágenes sin ni siquiera conocer su nombre. Poco después, se supo que el verdadero Mr. Ed había fallecido casi 10 años antes, en 1970, y que la noticia no se hizo pública porque en ese momento el personaje todavía permanecía vigente y seguía siendo muy popular, sobre todo entre los niños. Al terminar la serie, con 17 años, Bamboo Harvester comenzó a tener problemas renales y sufría de artritis. Primero, se dijo que cuando la enfermedad se volvió irreversible, su cuidador y entrenador Lester Hilton tomó la decisión de sacrificarlo. Otra versión, avalada por los realizadores de la serie y el actor Alan Young, decía que estando su cuidador de viaje, un asistente que había quedado a su cuidado lo encontró un día arrastrándose en el suelo intentando levantarse. El hombre creyó que estaba sufriendo convulsiones y le administró un medicamento tan fuerte que le provocó un ataque al corazón. Como sea, igualmente Bamboo Harvester estaba enfermo y de una u otra manera su final era inminente. Por su parte, Alan Young falleció el 19 de mayo de 2016 a los 96 años y Connie Hines el 18 de diciembre de 2009 a los 78 años. A más de 60 años de su estreno, Mr. Ed sigue siendo un clásico junto a otras series donde los animales fueron protagonistas, como Lassie y Flipper, entre otras.